Stipe was the most decorated heavyweight of all time going into that fight. He goes out and defeats Daniel Cormier. The storyline of the evening is that Stipe is the greatest heavyweight of all time. Everybody was saying that. Everybody was reporting that. Everybody was right. But Sunday goes by. Lines come out on Monday morning for two mythical fights of which are not signed. Stipe versus Ngannou and Stipe versus Jon Jones. Stipe was a 2.5-to-1 underdog in one of those fights and a 3-to-1 underdog in the other. The same guy who we just declared as the greatest of all time. What do you have to do to get any appreciation? Stipe Miocic es posiblemente el peleador de peso completo más exitoso de la historia de la UFC. Ha ganado 6 peleas de campeonato. En 2 de ellas ganó el cinturón y en las otras 4 lo defendió. Ningún otro peso completo ha defendido el cinturón de la UFC tantas veces. A pesar de esto, Stipe continúa siendo subestimado, e increíblemente, casi jamás es favorito en casas de apuesta. Esa es la historia del campeón más subestimado en la historia de la UFC. Stipe Miocic nació el 19 de agosto de 1982 en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Es hijo de inmigrantes croatas que se divorciaron cuando Stipe era niño. Miocic creció con su abuelo y su madre, quien desde temprana edad fomentó el desarrollo deportivo de su hijo. Practicó béisbol, fútbol americano y lucha olímpica desde joven, y al llegar a la universidad, era un beisbolista tan sobresaliente que varios equipos de la Major League Baseball mostraron interés en su futuro. Jugó como tercera base para la Universidad Estatal de Cleveland y se graduó de la carrera de Marketing y Comunicaciones en el año 2005. Durante sus años universitarios, también practicó lucha olímpica y fue invitado a su actual gimnasio como compañero de sparring de Dan Bobish. Ahí Miocic tuvo su primera exposición a las artes marciales mixtas y fue invitado por el entrenador Marcus Marinelli a volver a entrenar con ellos una vez que terminara su educación como paramédico. Una vez fuera de los estudios, Miocic dejó el béisbol y comenzó a entrenar artes marciales mixtas, pero pronto las cambió por el boxeo. En este momento, Miocic había practicado una cantidad impresionante de deportes en una vida relativamente corta. Había hecho lucha, béisbol, fútbol americano, MMA y ahora boxeo. Su actual entrenador Marcus Marinelli comentó que con solo meses de entrenamiento, Miocic podía vencer a boxeadores con años de experiencia. Es fácil ver cómo Stipe parecía nacido para practicar deporte. Era talentoso en el béisbol, al grado de estar a punto de lograr tener una carrera profesional en la MLB. Ayudaba como sparring de lucha olímpica y vencía a boxeadores experimentados con solo meses de entrenamiento. Stipe terminaría sus estudios de paramédico y se uniría al cuerpo de bomberos del estado de Ohio. Al mismo tiempo, decidió comenzar a practicar MMA formalmente, y esto levantó ciertas dudas en su jefe del departamento de bomberos. I was skeptical, to say the least, because I knew we were hiring a guy who, fresh out of paramedic school, who gets punched in the head. But it took 2 shifts, and we realized he's solid. He's as good as they come. Stipe había sido campeón amateur de boxeo en la ciudad de Cleveland y usó esa experiencia y su superioridad de manos para conseguir 6 knockouts consecutivos en pequeñas promociones del estado de Ohio. Esto llamó la atención de la UFC y en 2011, 6 años después de haber empezado a practicar MMA, Stipe Miocic debutaría en la UFC con una decisión unánime sobre Joey Beltrán. En 2012 noquearía a Philip DeFries y a Shane Del Rosario para extender su racha invicta a 9 peleas, 8 de ellas por knockout. Su ascenso parecía imparable, pero entonces apareció Stefan Struve. El gigante holandés de 2 metros y 13 centímetros derrotó a Miocic por nocaut técnico y cortó su racha ganadora. Have to. There's no option. What's the option? Quit? I mean, you can't quit. He's not a quitter. Part of Stipe's success is his mental attitude toward things. Miocic y su equipo no parecieron ser debilitados por la dura derrota y consiguieron 3 victorias consecutivas más, sobre el veterano Roy Nelson, Gabriel Gonzaga y Fabio Maldonado. Stipe tenía 6 victorias en 7 peleas, y esto le daría una oportunidad de enfrentar al ex campeón Junior dos Santos, que acababa de pelear por el cinturón y se encontraba en el mejor momento de su carrera.
En un interesante documental del 2017 que Stipe grabó siendo entrevistado por Daniel Cormier, Miocic declaró que este fue el momento en el que entendió que podía ser campeón mundial. El momento en el que descubrió su propio potencial. Enfrentó a un feroz ex campeón y dio una de las mejores peleas de la historia de la división. How much did you learn that night, being in there with a former champion? That's Daniel, heavyweight champion of the world. Yeah. He came out of the cage, and we went into the back room. He sat down and said, I can fight him tomorrow and I'll win. Right, when I lost, and I stormed out of that cage like a little baby, I knew I could be heavyweight champion of the world. Stipe perdió una pelea increíblemente pareja contra el rankeado número 1 de la división, y una vez que entendió su propio potencial, nada podría detenerlo en su camino al título. Consiguió dominantes victorias sobre los veteranos Mark Hunt y Andrei Arlovski, ambos por nocaut técnico, y eso le concedió una oportunidad de pelear contra el nuevo campeón Fabrício Werdum en Curitiba, Brasil. Miocic fue a enfrentar al campeón brasileño con una gran desventaja en casas de apuesta y frente a 45,000 aficionados que estaban ahí para verlo perder. Pero esa noche, Miocic sorprendería al mundo. Noqueó a la leyenda brasileña en solo 3 minutos del primer round y sorprendió al estadio entero. Honestamente, parecía que se había sorprendido a sí mismo también. Cleveland, we got champion, baby! What's up, Croatia? We got champion! La conexión de Stipe con su ciudad es algo especial, pero hay que entender la historia de esta ciudad para darse cuenta de lo que significó este campeonato para ellos. En 1964, los Cleveland Browns ganaron el Super Bowl, derrotando a los Colts de Indianápolis. Después de eso, ningún equipo deportivo de la ciudad de Cleveland ganó un campeonato en los siguientes 50 años. Pero esto cambió después de que Stipe derrotó a Werdum en Brasil. Al coronarse campeón, Miocic declaró que había roto la maldición de Cleveland. Ese año, los indios de Cleveland llegaron a la Serie Mundial después de 20 años sin lograrlo. Además, LeBron James volvió a los Cleveland Cavaliers y así ganaron su primer y único campeonato de la NBA en la historia. Primer campeón de la UFC, primer campeonato de la NBA y primera aparición en la Serie Mundial de Béisbol en 20 años. Ese fue el 2016 para la ciudad de Cleveland. Todo empezó en una noche de mayo en Brasil, cuando un bombero de su ciudad noqueó al campeón mundial en 3 minutos para iniciar el mejor año deportivo de la historia de Cleveland, Ohio. Tal vez lo más impresionante y ejemplar de los logros deportivos de Miocic es que debemos recordar que durante su ascenso al título mundial siempre mantuvo su trabajo de medio tiempo con el Departamento de Bomberos de Ohio. No renunció a pesar del dinero y la fama, y nunca fue tratado como superior a los demás bomberos, a pesar de ser un campeón mundial. Doesn't matter to us, man. There's still toilets to clean. He's been here 6-7 years now, 7 years. but he's still one of the lower guys here. Then we got back from Brazil. He gave me like a plunger or whatever, scrubber. He's like, hey, good luck. I'm like, all right. Ganó el campeonato mundial el sábado y estaba limpiando inodoros el siguiente lunes. Es evidente que gran parte de la personalidad y ética de trabajo de Miocic vienen de una vida de ser un servidor público. Ha ganado cientos de miles de dólares peleando para la UFC y a pesar de eso, no renuncia a trabajar para los habitantes de su ciudad. Continúa en un trabajo duro, cansado y arriesgado, en el que no quiere ser tratado como superior por sus éxitos deportivos y en el que recibe órdenes de jefes de 50 años, a pesar de ser el mejor peleador en combate desarmado del planeta. La racha noqueadora de Stipe continuaría cuando decisivamente terminó a Alistair Overeem en su estado natal de Ohio y nuevamente demostró la cercanía que tiene con su ciudad. Meses después, cobró venganza por su antigua derrota ante Junior dos Santos, noqueándolo sin problema en el primer round. 4 knockouts de primer round consecutivos en una de las mejores rachas de la historia del peso completo. Pero entonces vino la pelea que Stipe parecía destinado a perder. Apareció Francis Ngannou, un monstruo enorme con 6 finalizaciones consecutivas, el récord mundial de potencia de golpeo y el knockout más espectacular del año en su pelea pasada. Stipe no era el favorito en la pelea y las casas de apuestas solo le daban un 40% de probabilidad de ganar, a pesar de ser el campeón. Toda la promoción de la pelea estaba enfocada en el retador. Francis Ngannou has the world record for the most powerful punch. His punch is the equivalent to 96 horsepower, which is equal to getting hit by a Ford Escort going as fast as it can.
La UFC, los aficionados, los medios de comunicación y el mundo del MMA parecían estar listos para tener un inevitable nuevo campeón de peso completo. Pero Stipe se mantuvo tranquilo y humilde. Parecía acostumbrado al puesto del menos favorito. You think that he's intimidated by you? You think he's lying when he says he's not? Of course, he's really intimidated. He know what's gonna happen. He know the guy that he's gonna fight. He know that he's gonna be the fight that he never had in his career. Stipe, you agree with that? I guess so. Oh. Whatever he says. Sure, I'm intimidated. La pelea llegó a inicios del 2018 y Stipe Miocic dio una clase maestra de cómo lidiar con el golpeador más poderoso de la UFC. Usó su lucha para dominar a Ngannou, al punto de hacerle ver que aún no entendía el deporte completamente. You know, to be honest, for that title fight, I think as a fighter, I wasn't ready, but there was a lot of aspect in this sport that I didn't know about it yet, I didn't discover yet, and I didn't understand yet. Al final de la pelea, Miocic le quitó el cinturón al presidente de la UFC y dejó que su entrenador se lo colocara. Esto fue probablemente en reclamo por los meses que la UFC había pasado promoviendo a su oponente y actuando como si fuera un hecho que habría un nuevo campeón pronto. Durante la entrevista al final del combate, Miocic dejó en claro las prioridades de su vida. Hey, I'm gonna be a dad. That's all that matters to me right now. I'm having a baby. Hell yeah! Do you have anybody that's on your radar for what comes next? Yeah, you know, when my daughter's born and she's like 18, starts dating. I mean, every dude that she can start talking to, I'm gonna smash him. Rompió el récord histórico de pesos completos, 3 defensas de título consecutivas, la mayor cantidad en la historia de la UFC. En este punto, Stipe ya era probablemente el mejor peso completo de la historia de la UFC, pero por alguna razón jamás parecía recibir el crédito que merecía. Miocic es mucho menos popular que la mayoría de los campeones de la historia de la compañía. Si lo analizamos, fácilmente podemos notar que Caín Velázquez, Fabricio Verdum, Fedor Emelianenko y la mayoría de los más grandes exponentes de peso completo de la historia tienen una base de aficionados mucho más grande, más promoción en medios de comunicación y probablemente mucho más rating televisivo en sus peleas. Esto puede ser considerado injusto, pero siendo realistas, Stipe tiene cierta responsabilidad de que esto sea así. A pesar de que sus peleas casi no pueden ser más emocionantes, sus conferencias de prensa son generalmente aburridas y predecibles. Es notorio que es introvertido, no le gusta dar muchas entrevistas, y cuando al fin está frente a las cámaras, todas sus respuestas son lo más simples y predecibles posibles. The thing that a lot of people noticed was that you took the title from Dana and you handed it to the coach and had him wrap it around your waist. Can you explain the thought process there? My dude. That dude respects me, I respect him. End of story. Cool. Does this make you the greatest heavyweight of all time if you break it? I don't know. Maybe not. I don't really care. Why can't you just say yes? No, because it's not my It is for you to say. It's not for me. Muhammad Ali used to say, I'm the greatest. Well, because he was. Good for him. Like, And so are you if you break this record. Listen, I'm just a typical boy. One best boy likes to fight, man. Probablemente cuando le pregunten cómo irá su siguiente pelea contra Francis Ngannou, Stipe contestará algo como: bueno, me preparé bien y espero ganar, ya me quiero ir a cuidar a mi hija y que tengan un buen día. Nunca crea controversia, no da predicciones, no tiene pleitos y en general no quiere llamar la atención. Es un peleador 100% enfocado en la parte deportiva, pero 0% enfocado en la parte del negocio y el entretenimiento. Esto puede ser considerado algo bueno, pero desafortunadamente ha traído algunas consecuencias negativas a la carrera de Miocic, como el hecho de que Alistair Overeem haya ganado más que él en su pelea por el título, a pesar de que Stipe era el campeón defensor. También tiene relativamente pocas ventas de pago por evento, considerando lo importantes y emocionantes que son sus peleas, y difícilmente se vaya a ser millonario vendiendo su línea de ropa, como algunos otros peleadores que no tienen ni la mitad de su éxito. Miocic en parte no se autopromociona porque esa no es su personalidad y porque ha admitido que no es muy bueno para hablar, pero la principal razón por la que Stipe no busca reflectores es porque está demasiado ocupado. Trabaja como bombero la mitad del día y entrena la otra mitad. Cuando finalmente tiene tiempo libre, tiene una hija recién nacida a la que cambiarle el pañal. No es un peleador exclusivamente dedicado a su carrera deportiva y aún así es el mejor del mundo. Literalmente solo dispone del 50% de su tiempo
y aún así llegó hasta donde llegó. Está en una etapa distinta en su vida, y aunque quisiera, no tendría tiempo para ponerse a grabar promocionales extraños como Henry Cejudo. No hay tiempo para hacer un podcast como Sean O'Malley, ni para practicar coreografías como Israel Adesanya. No está mal hacer ninguna de esas cosas, pero Stipe simplemente no tiene tiempo para nada de eso. Es un padre y un bombero, que en sus ratos libres se dedica a ser el mejor peleador del mundo. La carrera de Stipe continuaría con una de las mejores trilogías de la historia de la UFC. Daniel Cormier se había levantado como un imponente campeón en peso semicompleto tras las suspensiones de Jon Jones, y al haber tenido una gran carrera temprana en peso completo, decidió subir a enfrentar a Stipe por el campeonato mundial en julio del 2018. Extrañamente, esta fue una de las únicas veces en las que Stipe era favorito en casas de apuesta, y también fue la pelea que cortó su impresionante racha ganadora. Cormier conectó una impresionante mano derecha saliendo del clinch y noqueó a Miocic al instante. Cormier se inmortalizaba como uno de los mejores de la historia, y Stipe parecía estar acabado. Al terminar el evento, el popular Brock Lesnar entró al octágono para desafiar a Cormier, y así parecía que Miocic perdería su merecida oportunidad de tener una revancha contra el nuevo campeón. Afortunadamente para Stipe, esta pelea se canceló, y un año después de su dura derrota, el ex campeón de Cleveland tendría la oportunidad de recuperar su cinturón. Esta probablemente fue la pelea más difícil e importante de la carrera de Miocic. Stipe iba claramente perdiendo la pelea en las tarjetas de los 3 jueces después del tercer round, pero hizo un ajuste magistral en el cuarto round que salvó su oportunidad de recuperar el cinturón y mantuvo viva su exitosa carrera. Atacó el cuerpo de Cormier con varios ganchos al hígado hasta dejar a su oponente agotado contra la jaula. Logró terminarlo con segundos restantes en el cuarto round y recuperó el cinturón que parecía que jamás volvería a tener. La emocionante trilogía se cerró el 9 de agosto del 2020. There's no debate. The winner of this fight is the greatest heavyweight ever. Not of this era, ever in the UFC history and mixed martial arts. Stipe consiguió una decisiva victoria por decisión unánime, después de haber tenido que entrenar y trabajar como bombero durante la pandemia que paralizó al planeta. Esta vez no sufrió como en la pelea pasada, esta vez dominó la mayoría de la pelea, y se reafirmó como el mejor peso completo que la UFC ha visto. Pero fiel a la tendencia de su vida, en menos de una semana, Stipe ya estaba siendo subestimado y desestimado en sus posibles enfrentamientos contra sus siguientes contendientes. Lines come out on Monday morning for 2 mythical fights of which are not signed, Stipe vs. Ngannou and Stipe vs. Jon Jones. Stipe was a 2.5-to-1 underdog in one of those fights and a 3-to-1 underdog in the other. The same guy who we just declared as the greatest of all time. What do you have to do to get any appreciation? En este momento, Miocic está lejos de ser favorito en sus posibles defensas del título contra Francis Ngannou y contra Jon Jones. Por supuesto que Ngannou puede ganar esta vez. Es más joven, ha mejorado con los años y ha tenido todo este tiempo para prepararse para el estilo del campeón. Pero es casi un insulto para Stipe pensar que solo tiene 30% de probabilidad de vencer a alguien que ya dominó durante 25 minutos. Las apuestas actuales prácticamente dicen que si Francis y Stipe pelean 10 veces seguidas, Stipe solo podría ganar 3 de esas 10. Honestamente, en este punto de su carrera, es increíble que siga siendo tan poco favorecido en los pronósticos. Fue desfavorecido en su pelea contra Verdum, en 2 de sus 3 peleas contra Daniel Cormier, en la primera pelea contra Ngannou y está a punto de serlo en la segunda. Es difícil saber qué tiene que hacer Miocic para ser pronosticado como el ganador antes de un combate, o para ser reconocido como el mejor peso completo que se ha visto en la UFC y uno de los mejores de toda la historia del deporte. Estas constantes desestimaciones claramente están relacionadas con el hecho de que Stipe busca la menor atención posible, y tal vez no es el más popular o carismático de los campeones de la UFC. También puede influir el hecho de que tiene un juego muy bien redondeado, pero no tiene un arma en específico que resalte tanto. Como por decir algo, Francis tiene el poder de golpeo, Verdum tenía las sumisiones y Caín Velázquez tenía la lucha olímpica. Stipe es bueno en cada elemento del deporte, pero tal como su personalidad, sus habilidades son discretas y no son tan evidentes como las de otros peleadores. A pesar de lo emocionante que es su carrera deportiva, tal vez lo más interesante sea analizar cómo es posible que siga siendo subestimado,
tiene 6 victorias en peleas de campeonato. Caín Velázquez tiene 4 y Fabricio Verdum tiene 1. Stipe tiene más que ambos juntos y su carrera aún puede continuar por un par de años más. Los retos que le esperan a Miocic en el futuro cercano son sin duda los más difíciles de su carrera. Pero aunque perdiera el cinturón pronto, inevitablemente se retirará como el mejor peso completo que la UFC ha visto hasta ahora. Por encima de sus logros deportivos, Stipe Miocic resalta por la calidad de persona que ha demostrado ser. Es un campeón mundial, pero también un paramédico que ha salvado la vida de personas. Un servidor público que tuvo que ayudar a su ciudad durante la pandemia mientras entrenaba para la pelea más importante de su vida. No está con su ciudad solo en los aplausos y la admiración, sino también en el momento que más se le necesita. Es suficientemente humilde como para seguir limpiando inodoros a pesar de tener millones de dólares en el banco y miles de fanáticos. Menciona a su hija en cada entrevista y nunca ha generado conflictos. Es casi imposible tenerle antipatía y su comportamiento difícilmente podría ser más ejemplar. Parece ser el modelo a seguir perfecto para cualquier persona joven que quiera practicar este deporte. Miocic tiene 38 años y no parece que algún día la gente vaya a dejar de dudar de él. Tiene una enorme y exitosa carrera, pero aún así no tiene reflectores. Los siguientes 2 años de su carrera definirán su legado, pero logre lo que logre y haga lo que haga, parece siempre estar condenado a ser subestimado.